Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robinson Galindo del programa Licenciatura en Filosofía. Hoy en el curso de Matemáticas, Matemática para la resolución de problemas, voy a hablar de un tema muy importante, que es la audaz, la importancia que esta tiene en la educación. Y es algo muy básico y esencial que se debe tener en cuenta, y que el objetivo es el desarrollo sostenible. No es una asignatura más que marcamos en el cronograma, es el motor silencioso que defiende qué clase de profesionales, ciudadanos y seres humanos saldrán de la UNAM. Entonces, cuando pensamos en formación académica, solemos imaginar contenidos, notas, tareas, una lista interminable de competencias. Pero la ODS 4 nos obliga a levantar la mirada. La educación tiene que ser inclusiva, equitativa y promovedora. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, no simplemente en una etapa, sino durante toda la vida. Eso significa que no basta con acumular créditos, porque muchas veces se piensa simplemente en acumular créditos y no basta en eso. Lo que cuenta es cómo transformamos esos créditos en capacidades reales que permiten actuar con pensamiento crítico. Porque lo esencial no es simplemente asistir a las clases por asistir y estar en la universidad simplemente para ganar un título, sino que esto haga énfasis en la vida de las personas, haga énfasis en la vida del estudiante y pueda transformarla. Entonces, luego de eso lo que cuenta es la transformación, como lo decía, esa capacidad real que permite actuar con pensamientos críticos, con ética y con compromiso social. Diría yo que en pocas palabras la educación deja de ser un fin privado para convertirse en bien público, en que pueda ser alcanzable para todos, que impacte no simplemente al estudiante, sino a familias, comunidades y territorios. Eso es lo que se busca más que todo con una buena educación. Y sí, y que no sea simplemente un eslogan. Piense en la última vez que alguien formó una persona que luego mejoró. La vida de su barrio, o la primera vez que una clase encendió en usted la voluntad de cambiar algo concreto. Ahí está la diferencia entre estudiar por un diploma y estudiar para transformar, porque es necesario a veces estudiar para tener una transformación, no simplemente para adquirir diplomas, sino para dejar una huella en la sociedad, para hacer una transformación. La transformación primero en la vida del estudiante y que este estudiante pueda replicar lo que aprendió. Y para eso también tenemos que hablar algo muy importante de las universidades y cuál es el papel fundamental que éstas tienen. Pero esta vez voy a hablar de la Universidad de la UNAD, que es la universidad donde yo me encuentro estudiando, porque no es lo mismo hablar de educación abstracta que pensar en nuestras circunstancias reales. La educación a distancia, la virtualidad, la flexibilidad de horario, la realidad diversa de los estudiantes dispersos por el país. La ODS 4 nos pone una tarea especial de garantizar la calidad pese a la distancia. Y eso es muy importante, que esta pueda garantizar, la ODS garantizar de que la educación no simplemente se quede para algunas personas, sino que llegue a todas partes. Y esto es lo que lleva, que asegura que nadie quede atrás por razones económicas, geográficas o tecnológicas. Eso exige innovación en metodologías, pero también es coherente institucional, es la coherencia institucional. Y vale aclarar que no simplemente alcanza con subir un PDF y poner videos clases, sino que acompañar pedagógicamente evaluación formativa, acceso a reales recursos y redes de apoyo para los estudiantes, y así puedan tener una mejor educación. Para la UNAM, la equidad significa diseñar rutas de aprendizaje que reconozcan el contexto de cada estudiante, valorar saberes previos, adaptar horarios y crear espacios de aprendizaje que funcionen tanto en una vereda rural como en una ciudad. Entonces, la necesidad y lo que nos pide la ODS 4 y también nos obliga
a tener una mejor reflexión sobre que puedan tener mayor acceso a cada una de las personas, que cada persona no se quede atrás por su economía, por sus lugares geográficos, sino que cada uno de estos tenga una flexibilidad en tanto en el campo del aprendizaje como en el campo del acceso a ello. Y aquí viene una verdad incómoda. Esa adaptación cuesta esfuerzo, voluntad política y requiere inversión, coordinación y sobre todo voluntad de repensar la educación desde los estudiantes, no desde los formatos. Y es muy claro esto, que hay que ver desde los estudiantes, no simplemente unos formatos, no desde un acto de cuadriculado. Y sí, queremos profesionales competentes, comprometidos y debemos humanizar la virtualidad. Es necesario no simplemente humanizar la virtualidad, sino también humanizar la educación. Porque hoy en día la educación se deja atrás, ya que de una u otra forma no ha mostrado cierto valor en la actualidad. Valor en el sentido de la economía, ya que muchas de las personas generan más ingresos que un profesional. Pero no es simplemente enfocar la educación en cuánto ganas o cuánto no ganas, en qué ingresas, sino la capacidad de aprender y poder razonar. Y bueno, ahora bajamos de la nube y veamos el impacto directo en la formación profesional. Y la ODS 4 no es un neutral respecto a los componentes. Demanda a los profesionales no solo sepan resolver problemas técnicos, sino que también entiendan contextos sociales, ambientales donde actúan. Y qué digo, un administrador, un ingeniero, una comunidad o un docente formado bajo la mirada de ODS 4 debe analizar con sus decisiones, afectar la equidad y la sostenibilidad y la dignidad humana. Y es muy claro que cada profesional debe tener estos puntos claros y debe ponerlos en práctica. Eso implica fomentar pensamientos críticos, trabajo en equipo, habilidades comunes intelectuales y fuerte sentido ético. Es necesario que cada uno de los estudiantes y profesionales aprendan a trabajar en equipo y de una manera intelectual, pero también con un fuerte sentido ético. No es raro escuchar que eso se evalúa en la empresa, pero la realidad es que hoy organizaciones valoran cada vez más a quienes saben integrar sostenibilidad y responsabilidad en sus soluciones. Sí, es algo necesario. Podemos escuchar que algunas empresas no valoran esto, pero la realidad es otra, porque cada una empresa busca una persona responsable, una persona que sea capaz de organizar y ser sostenible. Entonces, si un profesional se basa en estos puntos de la ODS 4, podrá tener una mejor estabilidad y un mejor éxito. Quiero detener un instante en la responsabilidad colectiva. ¿Y qué quiero decir con esto? La educación de calidad no es un asunto exclusivo del docente o de la universidad. Es una responsabilidad compartida entre instituciones, estudiantes, familias, empleadores y la comunidad. Eso lo quiero dejar muy claro este punto, de que la calidad de la educación no simplemente es del estudiante, sino también no de los docentes, sino de estudiantes, familias o comunidad, la cual pueda aportar algo al profesional. Cada actor tiene un rol. La institución garantiza política y estructura. El docente diseña experiencias formativas permanentes y el estudiante participa activamente y se apropia del proceso. El empleador ofrece espacios de práctica que conectan teoría y realidad. La comunidad aporta contexto y retroalimentación. Cada uno de estos, como había mencionado anteriormente, aportan algo desde su rol al profesional y esto lo va retroalimentando y lo va ayudando para poder mejorar. Cuando todos asumimos la responsabilidad, la educación deja de ser un proceso lineal, porque es necesario que todos adquieran su responsabilidad para evitar que el proceso sea lineal y se convierte en una red viva. Imaginen una red donde cada
nodo aporta información crítica y apoyo. Esa red es la que permite aprendizaje significativo y transformadores. Y suena idealista. Sí, lo sé, suena mucho idealista, pero pienso en iniciativas concretas, proyectos de aprendizaje y servicio que atiendan problemas locales, prácticas profesionales que articulen que necesitan reales, tutorías de acompañamiento a proceso de individuo. Esto aplica en la ODS 4 con piezas de la tierra. Entonces, también es necesario, aparte de esto, que surja la pregunta pragmática: ¿qué puedo hacer yo aquí ahora como estudiante y nadista? ¿Qué es lo que yo puedo aportar a esto? La respuesta no es complicada, es empezar por tomar responsabilidad sobre el aprendizaje. El estudiante debe tener responsabilidad, ser curioso más allá del temario, conectar contenido con el contexto de tu comunidad. Buscar mentores y momentos importantes, compartir la oportunidad con otros. No es necesario esperar una convocatoria o un subsidio. Muchas veces el cambio comienza con una idea, con una pequeña organización. Además, construir redes con paredes y actores locales multiplica el impacto. Lo que para ti es una práctica que convierte en una solución de alguien más. Y si tienes miedo de equivocarse, perfecto. La formación de aceptar errores como pertenece al aprendizaje. La ODS 4 nos enseña a ver errores como fracaso, sino como insumo para mejorar el proceso y diseñar intervenciones más permanentes. Es decir, que los errores no hay que verlos como un simple fracaso, sino como algo que nos aporte y que sea pertinente. También debemos hablar de la evaluación, ese monstruo que a todos nos quita el sueño. Evaluar bajo la lógica de la ODS 4 implica mover la mirada de lo exclusivamente cuantitativo a la cualitativo y la formativo. No obstante, calificar memorísticamente necesitamos evidencia de competencia, proyectos reales. Y como venía diciendo, aparte de los proyectos reales, también es necesario tener los portafolios, evaluación por pares y reflexiones críticas sobre el propio proceso. Cuando la evaluación acompaña y orienta, deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta poderosa para consolidar aprendizaje significativo. Para la institución, esto supone un respeto de indicadores, dar valores a la interdisciplinaridad, priorizar resultados que midan impacto social y desarrollo de componentes. Para los estudiantes, exigir asumir la evaluación como parte del aprendizaje continuo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Documentar el proceso, recolectar evidencia, reflexionar y ajustar. Si logramos esto, la evaluación dejará de ser una barrera y pasará a ser un motor de mejora. Para cerrar, quiero ser directo. La ODS 4 no es una moda ni un adorno del discurso institucional. Es una hoja de ruta para la transformación educativa que necesitamos como unadistas. Tenemos la ventaja y el reto de habitar contextos diversos que nos obliga a ser creativos, a realizar inclusivos. Aprovechamos esa realidad, formando con una visión orientada por la ODS 4, que nos hace profesionales más completos, ciudadanos más responsables y agentes de cambio para nuestra comunidad. No dejemos que la educación sea solo un trámite administrativo, hagámoslo una práctica consciente de impacto. Este monólogo podemos verlo también de una manera de que la educación no hay que convertirla simplemente en algo administrativo, en un diploma, sino que también es necesario que esta pueda aplicarse en nuestra vida, que podamos dejar huellas. Y creo que necesariamente esto ayuda a tener una buena responsabilidad, una buena educación. Aparte de eso, también una puntualidad, también una organización y responsabilidad de las cosas. Y creo que esto es lo que yo tengo que hablar y expresar sobre
lo que yo opino sobre la ODS 4 y cómo esta influye en la educación y actualmente la educación colombiana. Muchas gracias.